Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. ¿Qué tal, qué tal? Bueno, terminamos la cuenta atrás. Lo primero, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo webinar de Videx. Como siempre, muchísimas gracias por asistir. Sabemos que es un horario complicado, entre semana, oficina, pero para todos aquellas que lleguen tarde o que no puedan venir en directo, no pasa nada. Como siempre digo, todos los inscritos tendréis, una vez terminemos la emisión, un mail con la grabación completa y con un montón de cosas más. O sea que por mí, cuando queráis, vamos a ir comenzando. Os voy a ir compartiendo una presentación, como siempre, para apoyarme. Ahí está, deberéis estar viéndola bien. Perfecto. Bueno, ya lo tenemos. Antes de empezar, lo he dicho antes de la cuenta atrás, pero lo vuelvo a decir. Como siempre, estamos activos en el chat. Tenemos al equipo ya escribiendo desde el minuto 1 para cualquier duda, cualquier pregunta. Y si no, cuando acabe la sesión, como siempre digo, yo me quedo 5, 10, 15 minutos con vosotros, vosotras, resolviendo todas las dudas que haga falta. Así que sin más dilación, vamos a ir empezando. Bueno, como ya sabréis, hoy vamos a estar hablando de Retail Hospitality y de cómo sobrevivir a la rotación y a lo que no es rotación en temporada alta, una de las temporadas más complicadas del año. Antes que nada, siempre me gusta presentarme. Yo soy Álvaro, Content Specialist en Videx, aunque muchos ya me conoceréis porque suelo estar bastante por aquí. Pero tengo una gran noticia para todos vosotros, vosotras, y es que no os voy a dar mucho la lata, ya que hoy afortunadamente es uno de esos días que contamos con la opinión de un experto, o en este caso dos expertas, Estefanía y Marian, que vienen de Piñero, un grupo empresarial sobre todo especializado en el sector hotelero, que viene de tener mucha experiencia con la gestión de una temporada alta desde recursos humanos, con ese aumento de clientes y, por tanto, ese aumento de contrataciones. Y la verdad es que saben un montón del tema, nos van a dar su experiencia, vamos a poder poner ejemplos de cómo gestionan ellas esto a nivel onboarding, vamos a ver contenido, vamos a ver y a escuchar cosas, yo creo, de mucho valor y estoy deseando hablar con ellas. Pero antes, como siempre os digo, vamos a hacer un par de bloques un poco de base teórica, de contaros, de asentar conocimientos que me parecen súper importantes para tratar este tema y para que luego podamos disfrutar mucho más la reunión, la conversación con Marian, con Estefanía, porque al final vamos a comprender, yo creo, mucho mejor todo lo que nos están diciendo. Entonces, como digo, hoy vamos a hablar de la temporada alta y vamos a empezar hablando de las consecuencias de no abordar bien esta temporada alta, es decir, el coste oculto de no realizar un buen onboarding. Lo podemos llamar onboarding, lo podemos llamar pre-onboarding o lo podemos llamar simplemente formación inicial, esa formación que le damos a todo el mundo, pero en este caso a ese staff provisional o desde luego nuevo que viene de refuerzo para estas temporadas altas que pueden ser verano, puede ser rebajas, llamémoslo X, en fin, temporada alta, quien se dedica a ello ya sabe a qué me refiero. Y es una temporada muy complicada, quienes venís del sector o de alguno de estos sectores ya lo sabéis, porque es una de las temporadas del año que más clientes o posibles clientes tenemos, que más trabajo tenemos, pero es una temporada cuyo éxito suele depender, paradójicamente, de staff nuevo. Staff que no suele tener contexto de la empresa, que no tiene por qué ser todavía experto y que no tiene por qué tener en muchos casos experiencia. Entonces, la formación a tiempo y correcta de este staff es fundamental para que la temporada alta nos vaya bien. ¿Qué puede pasar si no lo hacemos? Por ejemplo, pérdida de tiempo del empleado nuevo y del senior. Y es que esto es crucial. Si no formamos bien a los nuevos empleados, no solo podemos perder su tiempo y, consecuentemente, la temporada alta, es que podemos estar perdiendo tiempo del senior, del veterano. ¿Cuántos de vosotros habéis entrado, me lo invento, en una tienda de ropa, que es un ejemplo que a mí me encanta poner porque yo vengo del sector del retail, estuve allí muchos años y, jolín, ¿cuántos de nosotros no hemos visto, como digo, en cualquier tienda de ropa, entrar en una época de rebajas o en época de muchos clientes y ver a un manager o a un segundo de tienda enseñándole a los nuevos cómo va la caja, cómo hacer los paquetes o cómo doblar correctamente la ropa, ¿no? Según el estilo de tienda. Bueno, esto es una cosa que pasa mucho y hasta en las mejores casas, en los mejores almacenes, y es algo que, como digo, hace que no solo perdamos a ese staff de refuerzo, sino que encima estamos perdiendo tiempo normalmente de venta muy valioso de nuestros mejores empleados. ¿Qué más cosas pueden ocurrir? Pues, hombre, errores operativos, que alguien no sepa cobrar, que haya un error en una transacción. La casuística, por ejemplo, del retail es muy amplia. Devoluciones, cambios o en un hotel el check-in, el check-out, que todo eso no se haga correctamente, pues es un gran problema. Y nos lleva a otro gran riesgo, como es la dificultad para mantener los estándares de calidad. Y es que aquí no estamos hablando solo de operatividad. Sí, es importante llegar a la temporada alta y es importante funcionar bien, por supuesto.
pero también es importante mantener unos estándares de calidad y unos estándares de marca. Nos pasamos todo el año, independientemente de la empresa, invirtiendo en publicidad, invirtiendo en construir una buena imagen de marca, una imagen de marca sólida, como para que llegue la época del año en la que más clientes hay y no rindamos. Supongamos que yo voy a un hotel en temporada alta, un hotel que ha invertido mogollón de dinero en publicidad, en campañas, en tener una imagen de marca impoluta. Y yo capto como cliente esa imagen de marca. Pero si yo voy y no me atienden bien, no realizan bien el check-in, la habitación no está conforme, no está a mi gusto, la higiene no está cuidada, a mí toda esa imagen de marca se me cae. Pasa lo mismo en una tienda de ropa. Si el vendedor no me atiende debidamente, todo este tipo de cosas, toda esta casuística es fundamental en nuestros estándares de calidad y, consecuentemente, en nuestras imágenes, en nuestra imagen de marca. Es crucial y tenemos que cuidarlo al detalle. ¿Cómo lo hacemos? Pues os cuento. Veréis, nosotros sabemos que, evidentemente, para cuidar estas formaciones iniciales del staff nuevo, del staff temporal, necesitamos muchas cosas. Entre ellas necesitamos una buena tecnología que nos asegure poder hacer todo esto debidamente. Pero antes que la tecnología, que creo que sería el paso 2, tenemos que irnos al paso inicial, que sería cómo estructuramos la información que le queremos dar al staff una vez los vamos a formar. Y para ello nosotros siempre aplicamos lo que llamamos, y que tratamos así con nuestros clientes, la matriz de priorización. Para aplicarla es fundamental hacernos la siguiente pregunta, y es si todo lo que yo le voy a dar a este staff nuevo, a este nuevo empleado, es práctico, le sirve para sobrevivir en sus primeros días. La respuesta debe ser sí, debemos ponernos pragmáticos, debemos seleccionar aquellas cosas que sí o sí el empleado, independientemente de nuestro sector, deba conocer para esos primeros días. ¿Cómo hacemos esa purga, esa selección de contenido? Aplicando ahora sí la llamada matriz de priorización. Bien, ahora estaréis viendo la pantalla, seguramente me estáis maldiciendo desde vuestras casas, vuestras oficinas, diciendo, oye Álvaro, ¿qué significa esto? Bien, no os preocupéis, ignorad un poco la pantalla si queréis, escuchadme a mí, vamos a hablar entre vosotros y yo. Bien, básicamente, lo que nosotros entendemos por matriz de priorización es un esquema, una técnica de priorización de contenido que le vamos a enseñar a esos nuevos empleados en sus primeros días. Y requiere o consta de dos criterios. Es decir, cuando yo le voy a enseñar algo a un nuevo empleado, primero me pregunto, ¿esto que yo le voy a enseñar, esto lo que le voy a formar, lo va a tener que hacer él frecuentemente? Por ejemplo, cobrar en caja, por ejemplo, realizar un check-in en un hotel, por ejemplo, servir copas en un bar, en un restaurante. Si la respuesta es sí, definitivamente debo incluir esta información en su formación inicial. Segunda pregunta, segundo criterio. ¿Esto que yo le voy a enseñar al nuevo empleado es una tarea de alto impacto? Si la respuesta es sí, también se lo debo enseñar, independientemente de la frecuencia con la que el empleado vaya a realizar esta tarea. Se me ocurren, por ejemplo, tenemos aquí en pantalla asuntos de seguridad, normativas que tenga que cumplir, o incluso en asunto de restauración, alérgenos, normativa sanitaria. Oye, se me ocurre un ejemplo muy llano, muy cercano. Cuando estamos trabajando en restauración, tenemos que saber dónde está todo, también tenemos que saber dónde se encuentran los alimentos sin gluten. ¿Nos van a llegar personas celíacas con tanta frecuencia como clientes no celíacos? Estadísticamente seguramente no. No van a tener que ir seguramente a la estantería de bebidas sin gluten, pues a lo mejor ni siquiera diariamente. Pero cuando llegue esa casuística, cuando se dé, el empleado debe conocer esta información, debe saber dónde está la alimentación sin gluten, debe saber qué procedimientos debe seguir. Porque es crucial, porque son tareas, porque es información de alto impacto para el empleado y, consecuentemente, para el cliente. Entonces, si una información, recapitulamos, que le vamos a dar, la va a hacer con mucha frecuencia, se le incluye en ese onboarding. Si va a tener un alto impacto, aunque sea de baja frecuencia, se le incluye en el onboarding. Y, por supuesto, si es una tarea de alto impacto y que encima va a hacer frecuentemente, tenemos aquí registrado pues la gestión de reservas en un restaurante, en un hotel, la limpieza de las habitaciones, el check-in, el check-out, pues con más razón, se enseña desde el primer día. Y luego todo aquello que no vaya a realizar con cierta frecuencia o que no tenga un alto impacto, podemos, hombre, no directamente omitirlo, pero podemos, si acaso, espaciarlo un poco en el tiempo, podemos quitarlo de esa formación inicial, podemos dejarlo como parte de una estrategia de formación continua para el empleado, y así los primeros días no les ponemos al nuevo staff la cabeza con un bombo, seleccionamos la información más importante y así nos aseguramos de que saben únicamente lo que tienen que saber para desarrollar su trabajo
correctamente. Bien, yo espero que esto haya quedado a grandes rasgos claro. Siempre que hablamos con un cliente de la matriz de priorización, no sé, la primera vez que lo explicamos es un poco complejo de entender, pero como normalmente todo el mundo se suele dedicar a recursos humanos, a formación y demás, enseguida comprenden no solo cómo funciona, sino cómo aplicarla en su día a día. Esta es un poco mi explicación, espero que os haya servido y a partir de aquí ya, para seguir hablando, vamos a empezar a ir incorporando a las compañeras de Piñero. No todavía, chicas, si me estáis escuchando, no hace falta que entréis todavía. Dejadme si queréis un minuto y voy a dar un pelín contexto de vosotras y de vuestra empresa y así la gente puede tener un poco de contexto de a qué os dedicáis, de por qué es tan importante que estéis hoy aquí. Veréis, Piñero, como a ellos les gusta decir, son un ecosistema empresarial, sobre todo centrado en el sector hotelero y eso para nosotros es fundamental y es crucial hoy porque tiene más de 20 hoteles distribuidos entre España y el Caribe. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene muchos empleados, tiene decenas de miles de empleados, que tiene épocas de temporada alta con un subidón tremendo de clientes en sus restaurantes, de huéspedes en sus hoteles y que ellas, viniendo de un sector tan especializado como recursos humanos y formación, saben perfectamente cómo manejar este tipo de situaciones y cómo hacer, digamos, que las temporadas altas pues, sean un triunfo. Hace tiempo que trabajamos juntos, ellas usan la herramienta para parte de sus formaciones y creo que tienen ciertos casos de uso muy interesantes y sobre todo tienen muchos conocimientos y muchas experiencias muy guays que estoy deseando que os cuenten. Así que, por mi parte, chicas, Marian, Estefanía, si queréis ir conectándoos, por mí, cuando queráis. Uy, hola. ¿Qué tal, Estefanía? ¿Qué tal? Muy bien, no sé si se me oye y se me ve bien. Yo te oigo y te escucho perfectamente. Marian, Hola, ¿qué ¿qué tal? tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, Bueno, gracias. oye, estupendo teneros por aquí, ¿eh? Muchísimas gracias. Y muchas gracias por la presentación y por lo que has estado contando. Como siempre, has hablado perfectamente bien y te has explicado súper bien. Quería contarlo bien porque son muchas cosas, es como difícil introduciros porque hacéis tanto que, jolín, incluso ya a nivel personal y luego a nivel empresarial son muchos sectores, son muchas cosas y quería hacerlo debidamente. Oye, veo por aquí que el chat está activo, luego lo abordaremos, chicas, si os queréis quedar un rato conmigo resolviendo dudas. Ahora voy de momento a dejar de compartir la presentación para que nos veamos mejor y como luego nos gustaría, hablamos el otro día, compartir algún ejemplo juntos de esas formaciones que hacéis, dejo un poco libre el escenario. A ver, dejo de compartir por aquí. Y ya estamos nosotros face to face. ¿Qué tal? ¿Estáis bien, lo primero de todo? Muy bien, con muchas ganas de empezar el webinar, bueno, nuestra pequeña intervención. Genial, genial, genial. Marian, ¿tú todo bien? Muy bien, muchísimas gracias. Estupendo. Pues bueno, no sé si queréis poner un poco, yo ya sabéis que he dado contexto, pero no sé si queréis dar un poco de contexto a la audiencia de lo que estáis haciendo cada una. Me da igual quién quiere empezar, a lo mejor Estefanía, Marian, quien queráis, de cuál es vuestro puesto y qué hacéis exactamente en Piñero. Bueno, o sea, yo estoy como Talent Development Support, ya llevo casi 3 años en la compañía. Es verdad que desde mi rol he podido hacer pues todo lo que es el Employee Journey, ¿no? Desde el pre-onboarding, onboarding, offboarding, ¿no? Y un poco es explicar, ¿no? Cómo nos ha podido ayudar Videx en todo en todas las diferentes fases, ¿no? Y en todos los procesos. Genial, genial. ¿Tú, Marian, por tu parte? No sé si me escucháis bien. Yo te escucho perfectamente. Vale, genial. Pues nada, yo soy la Digital Learning Expert de Piñero y como comentaba Estefanía, es verdad que tenemos la suerte de estar en un área donde tenemos esa parte transversal de Marian, se te ha cortado un poco, ¿eh? Ahora mismo no te estoy escuchando. Ay, a ver. No te estamos escuchando, Marian. Se te ha quedado la pantalla completamente congelada. Si tú me estás escuchando, si quieres salir y volver a entrar. Ahora ¿Vale? les Y si quieres, quito. perfecto. No te preocupes. Si quieres, Estefanía, por seguir, vamos empezando tú y yo. Claro. ¿Vale? Además, como tú ya te has podido presentar, ¿vale?
Y ya tenemos todo el contexto de lo que es Piñero, de lo que sois vosotras. Sí. Ahora nos añade Marian su parte. Pero yo te quería preguntar, Estefanía, para ir empezando, hemos hablado de lo que es la temporada alta en sectores como el retail, como los grupos hoteleros. Marian, ¿qué tal? ¿Todo bien? Disculpad, me he quedado fuera. No te preocupes. Estaba justo empezando a hablar con Estefanía. Le estaba haciendo la primera pregunta, así que si quieres se la realizo y ya saltamos contigo. Te puedes presentar bien y así de paso dejamos estos minutos para ver qué tal va la conexión, ¿vale? Perfecto, gracias. Te decía, Estefanía, que hemos estado hablando un poco de lo que supone una temporada alta para una empresa, que es, vamos, una época súper importante en cuanto a facturación, en cuanto a incluso a imagen de marca, un montón de cosas. Vosotras trabajáis esa formación inicial y yo quería preguntaros cómo la hacíais antes, cómo la hacéis ahora y qué creéis que ha mejorado ahora que empleáis pues, otra tecnología, digamos, distinta. Si me puedes contar un poco. Claro. Bueno, ya hace varios años no contábamos con un pre-onboarding como tal, sino que el onboarding se hacía pues el primer día de la incorporación, ¿no? Y días anteriores a lo mejor sí que se les compartía pues PDFs y demás, ¿no? Con todo lo de prevención de riesgos laborales y demás, que al final es información tediosa de muchas veces, ¿no? De integrar y de leer. Y luego, pues el resto de información se va el primer día, ¿no? Con una presentación, demás. Y esto, claro, podía alargarse, sin exagerar, hasta 3 horas, ¿no? Entonces decidimos que, bueno, que necesitábamos ser como más eficientes, ¿no? También el primer día, ¿no? Poder asumir toda esta información, una nueva incorporación, pues, oye, es complejo. Y de ahí, pues, ya creamos un pre-onboarding, ¿no? Decidimos, pues, qué información es importante que la persona ya tenga antes de su primer día. Pues información sobre historia de la compañía, sobre información más específica sobre, pues a lo mejor, en el edificio, cómo está estructurado, dónde estará tu equipo, tal, ¿no? Para que sea algo más práctico. Y bueno, toda esta información también de prevención de riesgos laborales y demás, pues también la incluimos allí, pero de una forma más dinámica, ¿no? Pues a través de la ayuda de Videx, ¿no? Entonces, esto ya hizo que la persona pudiera tener toda la información clave antes de la incorporación. Y de alguna forma ya se empapase de los valores, de la esencia de la compañía y ya tener este sentimiento de pertenencia antes de su primer día. Y esto, pues, para nosotros ha sido clave en todo este proceso. Claro, todo esto me interesa un montón y ahora en unos minutos saltaremos contigo, Marian, porque me consta que tú eres user de la herramienta, que realizas mogollón de formaciones, entonces me interesa mucho, sobre todo tu testimonio a nivel técnico, todo lo que nos puedes aportar, pero por dar un poco de contexto, lo que está diciendo Estefanía me interesa mucho porque no tenemos muchos clientes que hayan inaugurado esto del pre-onboarding. Es decir, nosotros siempre hablamos de una formación inicial, de un onboarding, de, oye, el empleado llega el primer día, se le planta el ordenador o un PDF o un manual o lo que sea y se le enseña. Pero claro, vosotras, digamos, habéis sido de las primeras en inaugurar, digamos, este tipo de formación, un pre-onboarding, algo que ellos consumen y cuando llegan a su primer día de trabajo, cuando se incorporan al puesto, esa información ya la tienen. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo se toma esto el empleado? Porque normalmente, hasta que no llegan a su primer día, no quieren a lo mejor saber nada de la empresa, ¿no? ¿Qué tal llevan el tener información de la empresa antes de comenzar? Porque me consta que bastante bien y me sorprende. Sí, la verdad que para ellos es súper positivo, lo agradecen mucho, incluso nos hemos dado cuenta, ¿no? Bueno, esto es como una anécdota nuestra que tenemos y es que, bueno, en la cena de Navidad, ¿no? Que hacemos pues todas las compañías, supongo, hacemos un Kahoot, ¿no? Y había con un premio, que el premio era un viajazo. Entonces, claro, el Kahoot era de la historia de la compañía, porque justo hacíamos 50 años. Qué bueno. Y la persona ganadora del Kahoot se había incorporado hacía 3 semanas. Y dijimos, pero ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo sabías toda la información? Y dice, gracias al pre-onboarding, ¿no? Entonces dijimos, ostras, pues funciona realmente, la gente integra bien la información, tal, o sea, que nos dimos cuenta que funcionaba y que además que ya entran, ¿no? Sabiendo bien lo que es Piñero. Claro, es que eso me interesa un montón porque nosotros estábamos hablando, antes de que entrarais, de la formación y de ser muy pragmáticos con esa información que le damos al empleado o el primer día o en este caso en el pre-onboarding antes de que entre. Me llama la atención que en vuestro caso no solo aportáis esa información, digamos, más laboral, más del día a día, más de, oye, esto lo tienes que hacer así, sino que decidís aportar información sobre la marca, sobre la empresa. Y yo quería preguntaros, ¿por qué tomáis esta decisión y qué tal se os ha dado? Ya veo que bien por lo que contáis del Kahoot, pero ¿cómo es ese momento en el que decidís, oye, les vamos a hacer un pre-onboarding y además les vamos a hablar de la marca, además de su puesto de trabajo? ¿Esto en qué momento surge? No sé si me podéis contar un poquito al respecto.
Bueno, realmente surge de lo que hemos comentado inicialmente, ¿no? De que al final ya pudieran entender un poco dónde se metían, por así decirlo, ¿no? Que no recibieran toda la información el primer día y que no fuera también, al final no es solo el primer día, nos enfocamos mucho al primer día, sino la primera semana es compleja. Entonces, que ya pudieran tener información previa al pre-onboarding, nosotros lo tratamos, ¿no? Es verdad que cada alta a veces se gestiona con más o menos tiempo, ¿no? Pero incluso intentamos lanzarlo con una semana o más de antelación. Entonces, que tengan ellos su tiempo para verlo, tal, ¿no? Y ya, sobre todo esto, que ellos ya puedan saber más sobre la compañía antes de empezar. Qué guay, qué guay. Pues, Marian, si quieres, vamos retomando contigo y ahora, si te quieres ir presentando, porque yo te veo estupendamente, no sé si te escucho. ¿Me escuchas, espero? Te escucho maravillosamente y la audiencia también. Dinos, si nos quieres ir presentando tu rol y demás. Sí, yo soy Digital Learning Expert, trabajo creando contenido. Y bueno, como comentabas, creo contenido tanto para el pre-onboarding como para luego el colaborador. Es decir, nosotros nos apoyamos mucho en Videx a la hora de crear formaciones. Nosotros, claro, tenemos colaboradores, somos unos 16.000 colaboradores. Y estamos aquí en Mallorca, en Canarias, en Jamaica, en México, en República Dominicana. Llegar a todos no es fácil. Entonces, es verdad que yo llegué a Piñero hace 3 años con un proyecto de digitalización, un proyecto de e-learning, un proyecto de dar esa oportunidad a todos los colaboradores, estén donde estén, de poder formarse. Qué guay. ¿Vale? A la hora de crear contenido no es solo para el onboarding, sino que también, como comentaba Estefanía, ¿no? Ese Employee Journey, pues que todos tengan esa oportunidad de poder formarse. Qué guay. Pues justo ahora que me dices esto, a mí me interesa un montón ir, digamos, al origen, a esos primeros días de esa labor de digitalización. Tú que estuviste en el meollo de la cuestión, ¿cómo se toma, y contéstame lo que puedas y lo que sepas, cómo se toma la decisión de qué cosas se digitalizan y qué cosas no? Es decir, ¿cómo priorizáis ahí? ¿Qué priorizáis? Si me puedes contar un poco. Pues sí, la verdad que, como comentaba Estefanía, que lo ha explicado súper bien, queremos que cuando los colaboradores lleguen a su primer día sepan a dónde llegan, sepan a qué compañía van, que conozcan ya un poco nuestra cultura, porque no solo, que es igual de importante, pero no solo es la parte técnica, también es la parte cultural y la parte actitudinal, ¿no? ¿Qué valores tenemos nosotros en esta compañía? ¿Cuál es nuestra historia? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué es lo que ha ocurrido hasta que hemos llegado aquí? Pues que ya lleguen con ese conocimiento, ¿no? Entonces, es verdad que a la hora de decidir, sí que decidimos que fuera una parte más troncal, más transversal a todos los perfiles y que conocieran pues esa parte más cultural, ¿no? Y luego ya, como ha comentado Estefanía, en el onboarding, que suele extenderse a 1 o 2 semanas, porque necesitan, ¿no?, ese periodo de adaptación, ya trabajar una parte más técnica. Qué bien, qué bien, qué bien. Jolín, pues habiendo estado, Marian, 3 años de digitalización, habrás vivido también dentro de la empresa el pre, el post-Videx, y por dar un poco de contexto a la audiencia, nosotros en Videx, entre otras cosas, solemos coger formaciones, bien sean en formato digital o no, pero lo que hacemos es digitalizarlas, convertirlas en contenido, digamos, inteligente, con mucha ayuda de la IA. Lo hacemos en vídeo, incorporamos avatares, incorporamos preguntas y, en definitiva, intentamos hacer un contenido que englobe, digamos, todo ese conocimiento de la empresa, pero de una forma dinámica. Tú, Marian, estuviste antes de emplear Videx, digamos, en Piñero. No sé si me quieres contar un poco más al detalle, aunque antes lo hablábamos con Estefanía, cómo funcionaban antes esas formaciones, ese pre-onboarding y cómo empezaron a funcionar después, sobre todo tú que usas la herramienta y que haces muchas formaciones, no sé cómo lo viviste. Bueno, cuando yo llegué no existía el pre-onboarding, no existía esa fase que comentaba Estefanía de antes de, es decir, pues 1 semana antes, 2 semanas antes, no existía. Directamente, bueno, se enviaban estos materiales, estas lecturas y demás. Y sí que es verdad que nosotros siempre estamos pensando, trabajando cómo mejorar, ¿no?, la vida del colaborador. Entonces, es verdad que pensábamos que si podíamos facilitarle y darles un contenido más dinámico, más entretenido, iba a ser más fácil
que ellos también entendieran y interiorizaran, todos esos contenidos. Entonces, claro, no es tan fácil llegar. Muchas veces tú mandas un documento, tú no sabes si lo han leído o no. Con Videx, pues sí que tienes esa parte de dashboard. Tú puedes ver quién ha visto tu contenido, quién ha abierto tu vídeo, qué es lo que se ha hecho. Ponemos ahora con Videx tenemos la funcionalidad de poder poner preguntas interactivas en los vídeos. Es decir, a mitad de vídeo, oye, pues te hago una pregunta y contestas y ya estás interactuando con el colaborador y el colaborador ya está interactuando, digamos, Claro. con la compañía porque ya está, oye, Sí. pues estoy contestando a algo. Y tú tienes esa trazabilidad, ¿no? Digamos que no es como enviar un correo y no saber ni siquiera quién lo ha abierto. Aquí ves quién lo ha abierto y además quién ha contestado bien a las preguntas, ¿no? Que eso puede parecer una tontería, pero es, jolín, es fundamental. Qué bien, qué bien. Pues, oye, ese contenido, me gustaría irme ahora un poco a la creación, Marian, porque que el contenido, digamos, funciona mejor es un hecho, ya no solo por la herramienta, sino porque creo que a nivel audiencia, a nivel empleados, creo que todo el mundo estamos viviendo una transformación, un cambio de paradigma de, oye, vamos leyendo menos, vamos consumiendo más vídeo, la retención de la gente y, por tanto, del empleado no es la misma. Entonces, creo que es un cambio general, creo que no es una cosa que tenga que ver directamente solo con nosotros. A mí me gustaría irme a la creación de ese contenido y así, ¿te ha sido fácil? Si te ha cambiado un poco el día a día, si te lo ha mejorado, si tardas más o menos en hacer formaciones, no sé, cuéntame un poco cómo ha sido ese proceso. Me lo ha mejorado, sin lugar a dudas. Además, lo bueno que comentabas tú ahora de la inteligencia artificial, ¿no? Lo bueno que tiene es que tú puedes poner un prompt, ¿no? Por ejemplo, aquí en Videx, explicar quién es tu público, porque obviamente siempre tenemos que tener en cuenta a la hora de crear contenido a quién va dirigido este contenido, ¿vale? No es lo mismo un perfil pues que está en Caribe, que tiene un perfil, o sea, no tiene a lo mejor los estudios terminados o demás, siempre le vas a facilitar un poquito más, ¿no? Y le vas a aterrizar más el concepto y quizá a lo mejor le haces un contenido mucho más visual para que lo pueda entender mejor, que no a lo mejor si le estás preparando un contenido a la alta dirección, ¿no? Entonces es verdad que poder personalizar los vídeos, los contenidos en base a tu audiencia facilita muchísimo el trabajo. Y sí, a mí me llamó, no, cuéntame tú, digo que a mí me llamó mucho la atención porque, bueno, parte de la audiencia ya sabe que yo también uso la herramienta, pero claro, no a vuestro nivel, lógicamente, o sea, yo no soy ningún experto, no soy experto en diseño, no soy experto en IA, entonces a mí todo ese tipo de facilidades, el subir un documento, darle contexto tú a la herramienta, entrenarla y decirle personalízamelo de esa forma, es una de las cosas que más me gustó al llegar y que, jolín, yo agradezco un montón. Pero te he cortado, perdón, decías. No, y es que además es así. Y además que siempre puedes actualizar ese contenido. Oye, que es que ha habido un cambio. Nos pasa en el pre-onboarding, es decir, cada año es un año nuevo. Cada año tenemos que actualizar ese contenido porque han ocurrido cosas que queremos contar a la nueva incorporación. Oye, pues qué fácil es irme a Videx, irme a la diapositiva en la que está este contenido, añado y es perfecto, ya está, ¿no? No es ese dolor de cabeza de volver a rehacerlo todo. Y tampoco es el miedo escénico que tenemos los creadores de contenido cuando nos enfrentamos a una hoja en blanco. Oye, es que no hay nada aquí. Claro. Y tengo un material, muchísimas veces es material que no es de mi expertise, es decir, yo no soy experta en esa materia, pero tengo que empaparme de ella. Claro. Oye, ¿cómo empiezo? ¿Y cómo llego? Oye, pues poder subir el documento y decirle a Videx, es para este público, necesito que tenga esta duración, añádeme unas preguntas por en medio y luego yo le doy ese toque humano. Oye, pues cambio esto, añado esto, quito esto, lo cambio porque creo que tiene más sentido si esto lo pongo debajo de este contenido. Eso facilita muchísimo. Claro. Qué guay, qué importante. Porque además, normalmente suelen ser temas a lo mejor densos, sanidad, seguridad, cosas que tú no tienes por qué ser un experto, que te viene tangencialmente en tu trabajo y al final, como tú dices, te tienes que empapar porque tienes que explicarlo luego. Pero decías una cosa muy importante que me quiero detener en ella, y ya que os lo lanzo a las dos, que es el toque humano. Porque sí que nos pasa, y nos ha pasado con clientes, que cuando van a digitalizar una formación, algunos siempre se resiste a, oye, ¿y la calidad humana de darla en persona? Oye, el boca a boca, todo ese tipo de cosas, ¿no? Creen que se va a quedar, digamos, una formación más fría o que no se trabaja ese vínculo con el empleado.
Yo creo que no. Y una de las cosas que hace Videx, que vosotras lo veis en vuestro día a día, para combatir, digamos, esa fricción, es el tema de los avatares. Videx tiene sus propios avatares para narrar las formaciones, pero también ofrece hacerlos personalizados. Y en este caso quiero lanzaros la pregunta de cómo es vuestra experiencia, porque vosotras tenéis el avatar personalizado de uno de vuestros compis. Entonces, no sé si me queréis contar un poco la historia de cómo fue esto, por qué decidisteis hacerlo, y luego incluso podemos hasta ver ejemplos. Quien quiera, la que prefiera contestármelo. Bueno, pues teníamos a un compañero que es muy especial para absolutamente, creo que las 16.000 personas de Piñero, porque, bueno, él era el formador corporativo, además una persona muy querida por todos, y se iba a jubilar, ¿no? Entonces nosotros queríamos, por una parte, reconocer su trayectoria y que su legado continuara, y por otra parte, aprovechar ese cariño que él despertaba y esa confianza para poder seguir dando formaciones, incluso dando las bienvenidas, porque nuestro compañero Pepe es de las personas que te reciben en el pre-onboarding, es decir, está su vídeo allí, está su voz, es muy natural y hemos hecho formaciones, vídeos, píldoras cortas con él y por los pasillos han venido a decirnos: oye, Pepe, qué bien, oye, Pepe, no era Pepe, era su avatar. Y que eso es lo que nos mantiene conectados, ¿no? Que sea una persona que ellos conocen. No sé, Qué bien, claro. Es que a nivel humano te da un montón. Dime, no, ahora mismo no te he escuchado. No, que no sé si quería decir que si Estefanía, como consumidora de esos vídeos también, si quería añadir algo más. No, realmente lo que has expresado, al final, claro, al final los colaboradores que le conocemos y demás nos hace ilusión, ¿no? Verle, ¿no? Y que siga formando parte, ¿no? de lo que es formación y poder seguir, pues, viendo a Pepe, aunque sea con el avatar, ¿no? Y la verdad que me parece como una forma muy buena, ¿no? De seguir conectado con, como ya bien decía, ¿no? Con el legado, ¿no? Que además está ligado a formación y que lo usamos para píldoras formativas, ¿no? Muchas en estos aspectos y sí, o sea, yo creo que tiene súper buena acogida. Claro, es que yo ahí creo que la tecnología no es una barrera necesariamente en la conexión empleado-empleador, sino todo lo contrario. Muchas veces creo que puede ser un puente. De hecho, si os parece bien, chicas, vamos a ir emitiendo parte de ese ejemplo de pre-onboarding con el que vosotras trabajáis día a día para que la gente entienda un poco, porque al final, aunque lo estamos contando yo creo estupendamente, que vean un poco el ejemplo de lo que se encuentra un empleado, parte de nuevo staff, en Piñero, ¿no? En ese pre-onboarding, y sería este ejemplo de seguridad y salud. No hace falta que lo dejemos entero, voy a poner un fragmentito para que un poco la audiencia sepa de qué estamos hablando. Hola, en este vídeo te mostramos lo esencial para trabajar con seguridad y tranquilidad cada día. Aprende con nosotros cómo pequeños detalles pueden hacer una gran diferencia en tu oficina. Trabajar seguro es cuidar de ti y de tu equipo. Vamos con las claves básicas. Ahora hablaremos del orden y la... Bien, yo creo que con este ejemplo, con estos 30 segunditos, se entiende bien de lo que estamos hablando. No sé si se escuchaba bien y todo. Yo, desde luego, en mi ordenador sí lo escuchaba bien. Creo que es un ejemplo guay porque primero vemos al avatar de Pepe en este caso, pero luego vemos a ese narrador omnisciente un poco de la presentación que ya empieza a meter slides, imágenes y demás. Jolín, yo quería preguntaros también nuevamente a cualquiera de las dos un poco las consecuencias, los resultados de este pre-onboarding y de este tipo de contenido. No sé si habéis visto que la gente, los empleados, quizás están contentos con ello o que son menos reticentes a la formación, porque, jolín, yo al final también soy trabajador, también tengo que hacer formaciones en mi empresa y yo sé la imagen que da una formación en una empresa que, aunque vaya a ser útil para ti, pues no es lo que más te apetece en el momento. Entonces, yo no sé si con este tipo de contenido, oye, que habéis notado ya un poco a nivel humano en la gente, veis que la gente va más predispuesta a las formaciones, les gustan, no les gustan, no sé si queréis contarme un poquito al respecto, la que quiera de las dos, nuevamente. Bueno, yo iba a decir, nada, yo creo que realmente ofrece mucho más dinamismo. No es lo mismo hacer una formación tediosa, que a veces, muchas veces los aspectos, ¿no? Que muchas son formaciones obligatorias que tenemos que hacer todos, ¿no?
y todos con la carga de trabajo, ¿no? Siempre hasta arriba y dedicar tiempo, pues al menos de una forma que es más dinámica, más clara, más sencilla, muchas veces que permite participar, ¿no? al colaborador, se hace mucho más ameno, ¿no? Y la acogida es mucho más positiva, ¿no? Que a lo mejor como se podía hacer antes, ¿no? Mandando documentos o el PDF de 50 páginas, ¿no? Es muy diferente. Qué guay, qué guay, qué guay. Pues Creo que la flexibilidad es clave en este tipo de contenidos. Es decir, cuanto más flexibilidad demos, mejor acogida va a tener. Porque, oye, pues yo me busco el hueco en el que me va bien consumir y a lo mejor no lo haces de una sola vez, sino que lo vas haciendo a ratos. Creo que eso juega mucho a nuestro favor como formadores, ¿no? claro, totalmente. Pues chicas, os voy encarando ya la parte final, digamos, de esta conversación, porque sé que sois gente muy ocupada y, aunque la audiencia no lo sepa, hemos estado trabajando durante los últimos días, os he quitado ya mucho tiempo, a mí me sabe fatal. Entonces, vamos a ir encarando la recta final y me gustaría preguntaros, digamos, por el futuro. Me gustaría preguntaros si hay algún contenido que no tengáis digitalizado y estéis pensando en digitalizarlo y, sobre todo, si queréis contarle también un poco a la audiencia, estáis inaugurando, estáis estrenando nuevo hotel boutique en Mallorca y me consta que hay ciertos contenidos que antes no se digitalizaban y ahora sí van a empezar a hacerse, digamos, en vídeo, en contenido inteligente. Nuevamente, la que quiera, si me queréis contar un poco de esto y hablamos ya, pues, de cara a futuro. No, bueno, sí que estamos, es un proyecto que tenemos, que es el de digitalizar los procedimientos por áreas, ¿no? Tanto para facilitar y ayudar a la nueva incorporación, pues para que cuando tú llegues no solo te demos el contexto de dónde vas, sino, oye, y además en tu departamento vas a utilizar esta herramienta y la vas a utilizar así. La parte actitudinal, nosotros trabajamos así y estás en recepción, recibimos así, ¿no? Facilitar que antes de la incorporación puedan ver ya todos estos contenidos y que incluso cuando una vez estás ya incorporado puedas volver oye, ¿cómo era? Ahora no me acuerdo cómo tenía que hacer o cómo se hacía el cóctel, no sé qué, que es típico nuestro. Oye, pues tengo una píldora aquí donde me explica cómo se hace. Creo que eso ayuda muchísimo, tanto a los managers para ayudarles a que quitarles carga, digamos, en el onboarding y también dar espacio más a la parte humana, más al, oye, vamos a conocernos, voy a escucharte, voy a estar aquí, hablemos, conozcámonos, porque ya sabes, ¿no? Pues digamos esa parte más técnica y más actitudinal. Un tema que, mira que me había prometido callarme, pero es que me ha venido ahora a la cabeza que justo el otro día, al hilo de esto, hablábamos también con unos buenos clientes del sector del retail y lo que nos contaba ya a nivel súper cercano es, oye, a mí staff temporal o para temporadas altas me entra muy joven y yo no le puedo plantar un manual de 20 páginas. ¿Qué hago con esto? Le hago vídeos que pueden ver desde el móvil y yo noto que lo consumen. O sea, no sé si a vosotros os ha pasado de esa flexibilidad de, oye, lo tenemos también en el móvil, no solo en el ordenador, si también se nota en el día a día. Claro, y además lo pueden consumir desde el móvil a cualquier hora. Oye, mientras voy a mi trabajo, en el autobús, voy consumiendo píldoras sobre mi trabajo. Oye, voy a ir a ver cómo era esto, cómo se hacía, o incluso el primer día, oye, es que normalmente los nervios, ¿no?, de empezar un nuevo trabajo. Oye, pues poder rever las veces que necesites los vídeos y que sean dinámicos e impactantes, que no aburran, ¿no? Exacto. Pues vamos a ir terminando ya de ella. Os pregunto una última cosa. Antes recuerdo, ¿vale?, a todos los espectadores, gente del chat, que hemos empezado una encuesta aquí preguntándoos por el pre-onboarding. ¿Qué opináis? Si lo conocíais, si no lo conocíais, si lo habéis usado, si pretendéis usarlo, ¿vale? Tenéis la encuesta, podéis contestar en cualquier momento. Y a vosotras, chicas, para ya liberaros un poco, me gustaría preguntaros, habiendo tenido ya toda la charla, que, jolín, a mí me ha parecido súper interesante porque ya sabéis que vuestro testimonio me parece que aporta un montón. Me gustaría preguntaros ¿qué le diríais a esa gente que todavía es un poco escéptica a implementar la IA a este tipo de procesos, a implementar, digamos, tecnología un poco más moderna? No sé, ¿qué os diríais a vosotras mismas de hace 2 años, ¿no?, si es que estabais un poco escépticas? ¿Qué es lo que le diríais a toda esa gente del sector como vosotras? Bueno, me da igual quien empiece. O sea, yo diría que esto lo ha puntualizado Marian así de pasada y a mí me parece como una de las cosas clave, que es que
al final a nosotros nos importa, nosotros decimos que trabajamos para las personas, ¿no? Y el hecho ya de haber podido, ¿no? Nosotros ahora le hemos centrado mucho en el pre-onboarding y en todo lo que es el employee journey, el hecho de poder ser más eficientes, ¿no? Y dar información clave que tenemos que dar sí o sí de esta manera, esto nos permite luego tener más tiempo, ¿no? Para tener como un espacio de calidad con los colaboradores, ¿no? Entonces, creo que es una buena herramienta, ¿no? Para pues, poder transmitir la información, ¿no? Y luego, pues, poder, ¿no? Organizarte de alguna forma, estructurar todo el procedimiento, ¿no? Para luego, pues, tener como más espacios así. Y además, Marian, con el miedo de la eso te iba a decir. inteligencia artificial, nos va a quitar el trabajo, la inteligencia artificial. Realmente no, la inteligencia artificial lo que está haciendo en este caso, por ejemplo, a mí como creadora de contenido, es ayudarme, ¿no? Es darme esa facilidad de, tranquila, no tengas miedo, no empiezas de cero, yo te doy una base y tú trabajas esa base como tú quieras. Entonces, a mí, sinceramente, creo que es mi compañera de trabajo ideal porque me lo facilita muchísimo y porque además también me ayuda a centrarme en la creatividad, ¿no? Estoy ya más centrada en, oye, esto es lo que me han dado, vale, ¿cómo lo mejoro? ¿Cómo lo hago más mío, ¿no? Con mi sello. Así que creo que por esa parte es muy interesante explorar esas funcionalidades y trabajarlas. Sí, yo es que por aportar algo que creo que lo habéis explicado muy bien, yo creo que hay que hacer un poco el clic de no es enemiga, es ayuda. O sea, nosotros en Videx, para mogollón de cosas, para textos, para estructurar información, mucha información y muy compleja, normalmente también tiramos de ella, la tenemos muy incorporada en el día a día y al final, yo siempre digo lo mismo, es como una calculadora para un contable. Claro que no te va a quitar el trabajo, pero funciona tú sin ella. Entonces, al final, es una herramienta y creo que tenemos que empezar a hacer un poco el clic de que hay que incorporarla de alguna forma u otra. Como digo, jolín, hace nada tuvimos un webinar con también un responsable de recursos humanos que ya era bastante veterano en el sector y me decía, oye, el único problema que tiene la IA es que ha llegado 20 años tarde. Y te ponías a hablar con él y dices que totalmente, ¿no? Totalmente. O sea que, chicas, antes de despediros, si me dais un minuto o dos, pegamos una revisada súper express del chat, ¿vale? Porque me consta que ha estado bastante activo y como os tengo aquí, si hay alguna así pregunta que yo vea que es concreta y que podéis contestar vosotras, voy a pegar, nada, un minuto, revisión general y si queda alguna duda contestamos y si no ya vamos despidiendo, ¿vale? Porque veo que aquí se han contestado bastantes cosas. A ver... Vale, a toda la gente del chat veo que el equipo os ha contestado todo y leo por aquí, Tengo que tener, mira, pregunta Arquimpulso, ¿tengo que tener un equipo de recursos humanos para poder tenerlo o ustedes tienen un equipo que me ayuda con la implementación? Bueno, yo creo que aquí Marian te podrá contestar incluso mejor que yo, pero vaya, nosotros tenemos nuestro equipo de Customer Success porque precisamente creemos que esa asistencia es fundamental para incorporar cualquier herramienta de ella y más una herramienta que implica diseño. Nosotros lo que queremos es tender todos los puentes posibles. Entonces, evidentemente, cualquier persona que quiera primero probar la herramienta y luego incorporarla a su día a día, cuenta con el equipo para desarrollar esa implementación e incluso desarrollar esos primeros trabajos. Nosotros ofrecemos ese servicio porque creemos que lo mejor para que alguien se adapte a la IA no es dejarle a su suerte, sino ayudarle, enseñarle. No sé, Marian, si puedes aportar un poco aquí de lo que es esa experiencia de los primeros días con el equipo. Que está al otro lado, porque aparte de la herramienta tú tienes la ventana de soporte donde puedes escribir, oye, tengo este problema técnico, te lo resuelven enseguida y contactan contigo. Aparte tienes a una persona de contacto en Videx, en este caso nosotros tenemos a María, a la que le mando un abrazo enorme porque es un encanto, que también... Que no sé, por cierto nos estará viendo seguramente. Pues entonces le mando un besazo enorme. A la que yo he escrito, oye, tengo este problema y enseguida me lo ha solucionado, y es que además hay un equipo de diseñadores que te pueden ayudar en esa parte de diseño, por lo que la verdad que no es para nada una herramienta en la que te sientas solo o sola ante el peligro en absoluto. Y tengo que decir que de que empezamos a colaborar en 2023 ha habido muchísimos
cambios, ha evolucionado muchísimo, han añadido muchísimas funcionalidades. Cada vez creo que es más fácil y más intuitiva la herramienta, por lo que no necesitas un equipo de producción, un equipo de creación, un equipo de recursos humanos detrás, no. Necesitas aprender y desde luego que ellos te lo facilitan mucho para eso. Y tener la mente abierta, como yo siempre digo, tener la mente abierta, porque es una cosa nueva, pero creo que cuando ya la pruebas no la puedes dejar. Y ya nos pregunta por aquí Rosa una cosa muy rápida, que si se puede mostrar brevemente la aplicación. Rosa, ya te ha contestado el equipo, pero me gustaría contestarte a mí también. La app, tenemos ya un webinar llamado Creación de Contenido Inteligente, donde enseñamos bastante la aplicación. Te remito ahí por si lo quieres ver. Pero no obstante, como te contesta la compañera, vamos a hacer un webinar dentro de poco donde la usamos mucho más y donde la vemos mucho más en profundidad, ¿vale? Te avisaremos. Y bueno, con todo esto, si quisieras una demo personalizada, Rosa, estamos en contacto por mail, solo tienes que pedirla y nos encargamos, ¿vale?, de llevarla a cabo. Y ahora sí, chicas y bueno, chicos, chicas del chat, vamos a ir terminando, ya está todo, creo que está todo contestado, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, muchísimas gracias, Estefanía, Marian, por venir, por la ayuda, por el testimonio, por todo, por todo. ¿Vale? Os doy la oportunidad si queréis despediros, decir lo que queráis. Yo me quedaría escuchando todo el día, la verdad, ya me conocéis. Nada, muchas gracias a ti, Álvaro. Ha sido un placer. Estábamos un poco nerviosas ahí, pero como siempre nos lo has puesto súper fácil, nos hemos sentido súper cómodas y a ver, parece que te conocemos de toda la vida porque, bueno, nos ponemos a hablar. Yo también lo siento. Estaríamos, creo que, horas hablando, contando sí, y sí, intercambiando. Así que muchísimas gracias. Y, bueno, yo me apuntaré al webinar porque hoy estoy aquí, pero normalmente estoy en el chat porque me encanta consumir, además, los webinars donde explicáis y contáis. Así que nos vemos en la próxima, sin duda. Pues, híjole, muchas gracias, muchas gracias. Yo también, daros las gracias. La verdad que ha sido un placer conoceros durante estos días que hemos tenido la oportunidad. A ti, Álvaro, y bueno, al resto del equipo. La verdad que es un placer trabajar con vosotros y nada, contad con nosotras para lo que podáis necesitar en un futuro. Lo mismo digo y a ver si nos vemos pronto por Mallorca, que hace falta volver. Marian, Estefanía, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, gente del chat, muchas gracias. Estamos en contacto. Gracias por acudir a otro webinar. Nos vemos muy, muy pronto. Chao, adiós a todos. Hasta luego. Adiós.